Muy bien. Entonces, retomamos con la segunda mesa para enlazar la anterior con esta. Me voy a tomar 3 minutos para hacer esta apertura. El tema de esta jornada forma parte de una preocupación más amplia que es compartida por todos los que participamos. El rol de los jueces como jueces de garantía y la garantía de jurisdiccionalidad. Es decir, la función de los jueces de controlar la actividad del Ministerio Público Fiscal. Recientemente se instaló sin ninguna resistencia que el control conspira contra un catálogo de cosas nobles, bellas, como la celeridad, la informalidad y la solución del conflicto penal. Catálogo de cosas nobles y bellas que también se atribuyen a los llamados procesos acusatorios como si fuesen una derivación necesaria de su existencia. Y habría también que ver de qué hablamos cuando decimos acusatorio o adversarial. Parecería que se transformó en un significado vacío que cada quien lo usa más o menos como le conviene. Cada vez más se caracteriza la actividad de los jueces como un obstáculo, ese obstáculo para una solución rápida del conflicto penal, para las políticas de seguridad de los poderes ejecutivos, para la implementación de tal o cual mecanismo administrativo que promete dotar de mayor eficacia o eficiencia el proceso, incluso un obstáculo para el ejercicio del derecho a defensa. Los jueces aparecemos, si se me permite, como una gran máquina de impedir, expresión que se usó mucho y cada vez más, o de vez en cuando vuelve. Y en realidad cuando nos detenemos a reflexionar y a contemplar estos asuntos, el problema no está en lo que los jueces impedimos, sino que el verdadero problema, lo que nos llevó a cierta deslegitimación, está en lo que no impedimos. Porque lo que deberíamos ser los jueces es una máquina de impedir condenas injustas, la máquina de impedir detenciones arbitrarias, la máquina de impedir medidas coercitivas ilegales, la máquina de impedir acuerdos desiguales. Preguntas. ¿Por qué razón jurídica si un juez absuelve ante el pedido de juicio abreviado, eso podría constituir un exceso de sus facultades? ¿Por qué razón si un juez declara la nulidad de una detención o de una requisa, aunque el imputado no le plantee, eso podría configurar un exceso jurisdiccional? ¿Cuál es el argumento para sostener que el control efectivo de garantías en el proceso implica un ataque a la vigencia del sistema acusatorio? ¿Por qué el rechazo de un juicio abreviado propuesto a horas de producidos los hechos y la detención sin haberse examinado adecuadamente el estado de salud de las víctimas, cuando el rechazo se produce sobre la base de una calificación jurídica propuesta que no se adecúa a la descripción fáctica, perdón, eso podría configurar per se una afrenta al sistema acusatorio? Tampoco ignoramos que parte de la responsabilidad es de los propios jueces, que podemos muchas veces sentirnos cómodos con una posición pasiva, pero justamente nos proponemos cuestionar ese lugar y poner en común las experiencias de las distintas provincias, que seguramente haya muchas divergencias. Este es el escenario en el cual nosotros les proponemos pensar los procedimientos simplificados. Hoy el enfoque, ese es el nombre de la mesa, será pensar si se trata de una herramienta de gestión de la pobreza y la desigualdad, una solución o un problema estructural. Y con esto doy entonces paso a presentar a Edgardo Sánchez. Edgardo es juez del Tribunal de Impugnaciones del Centro Judicial de Concepción, Tucumán, especialista en Derecho Penal y profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Ha publicado trabajos sobre reforma procesal penal, narcomenudeo, juicio por jurados en el contexto tucumano, demostrando un compromiso académico y profesional con los derechos humanos y el derecho penal garantistas. Le doy la palabra al juez Sánchez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ajustar mi intervención al horario que se me ha asignado. Sí, voy a poner el temporizador para no equivocarme en eso. Bien, yo escuché atentamente las exposiciones que me precedieron en la mesa anterior y claramente este problema o la problemática del juicio obrero puede ser abordado con diferentes miradas y con diferentes matices. En el caso particular mío me voy a enfocar en una mirada sobre la problemática en la provincia de Tucumán, dado que
La idea es presentar al menos un aspecto de la realidad que se da en todo el país. Entiendo que muchas de las cuestiones que pueda mencionar seguramente se replicarán con algunos matices en otras jurisdicciones, pero la idea es presentarles cuál es la situación en esta provincia y ajustar siempre la presentación de estas ideas que pretendo desarrollar a lo que es el tema central de esta mesa, ¿sí? Analizar si el juicio abreviado es como herramienta de gestión de la pobreza y desigualdad es una solución a un problema estructural. Me inclino por la segunda de las opciones en base a lo que voy a reseñar a continuación. La primera cuestión que me parece interesante abordar era que venimos acostumbrados en las provincias, al menos que se ha trabajado las reformas para instaurar sistemas adversariales, en esto de la antinomia entre eficacia y garantías. Y más que enfocarme en eficacia y garantías, al comienzo al menos de la presentación, pretendo ir más al interior de cada una de ellas y enfocarme en un conflicto entre eficiencia y dignidad. ¿Por qué esta distinción? Cuando hablamos de eficacia, generalmente nos referimos al cumplimiento de objetivos o fines que se plantean, mientras que cuando hablamos de eficiencia, nos estamos refiriendo concretamente a la aplicación de recursos disponibles para lograr esos fines y objetivos. Y este es un tema no menor porque está en el mismo panel mi colega y amigo, el doctor Mario Velázquez, que tiene una posición tomada con respecto a una situación en Tucumán respecto de los auxiliares de fiscal, funcionarios que han sido elevados a la categoría casi de fiscales sin haber recibido la designación por el proceso constitucionalmente previsto, y eso es una problemática. Y eso es una derivación de este problema del juicio abreviado y del impacto que tiene la elevada resolución de casos por medio de juicio abreviado y no de juicio oral, que permitió al Ministerio Público Fiscal en la provincia de Tucumán al menos no necesitar de mayor número de fiscales y en la medida posible reducir el número de fiscales y manejarse a través de otro sistema de designación con auxiliares de fiscal que fueron asimilados en los hechos a los fiscales, con un conflicto diferente, pero es una derivación de este problema según pretendo demostrarlo luego, ¿sí? Eh, Cuando les decía hablar desde el conflicto de eficiencia y dignidad, la idea es confrontar una contradicción que se da entre la búsqueda de la eficiencia procesal y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales y la dignidad humana, especialmente en los sectores donde la situación de vulnerabilidad es alarmante, ¿sí? En sistemas como los de la provincia de Tucumán, el juicio agregado ha dejado de ser una excepción pensada para mitigar la morosidad judicial y ha pasado a ser la regla para la resolución de las causas, lo cual plantea serios interrogantes sobre el impacto desproporcionado en los ciudadanos más pobres y excluidos, consolidándose esto sí ya como un problema estructural en la administración de justicia penal. Si ustedes navegan el sitio web del Poder Judicial de Tucumán, se van a encontrar con información estadística de la alta tasa de resolución de casos con condenas. Luego voy a volver sobre ese tema. Está muy enfocado el análisis acerca de la productividad de la justicia penal y el nivel de sentencias de condena y de absolución. Y es un dato no menor luego cómo se llega a ese número de condenas. Por eso estoy hablando de que esto es un problema estructural en la administración de justicia penal y el enfoque que se le da al uso del juicio abreviado en esta provincia. Bien, esta proliferación que mencionaba del juicio abreviado, dentro de lo que es un fenómeno nacional, ¿sí? Impacta en la provincia de Tucumán de manera especial. Si esa estadística que yo hacía referencia señala en el último informe que está subido a la página del Poder Judicial de la provincia de Tucumán que la tasa de condena en las sentencias definitivas es superior al 97%, inclusive se ha llegado al 98% en el periodo 2021 tras la implementación de un sistema adversarial que comenzó, al menos en la jurisdicción de Concepción, en el año 2019 y en la jurisdicción más importante, en la jurisdicción de San Miguel en Centro Judicial Capital, en sede de San Miguel de Tucumán, en el año 2020. El hallazgo más relevante es precisamente el dato que falta. Sabemos la cantidad de sentencias condenatorias, el 97%. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cómo se obtiene ese 97 o 98% de las condenas? Es decir, ¿qué porcentaje corresponde a juicios abreviados y qué porcentaje corresponde a juicios orales? Ese dato es un dato oculto, es un dato que no aparece, al menos en las estadísticas que están accesibles en la página web del Poder Judicial de Tucumán. ¿Sí? La doctrina y diferencias estadísticas son unánimes. Estadísticamente es imposible que la inmensa mayoría de casos llevados a un debate contradictorio resulten en condena. Entonces, claramente ese porcentaje está conformado en un elevado porcentaje por condenas que resultan de juicio abreviado, de lo que derivamos como conclusión que el juicio abreviado es el motor principal en el sistema judicial penal de la provincia de Tucumán.
el juicio abreviado se ha convertido, bajo la denominación procedimientos abreviados, en dos modalidades distintas previstas en el Código de Procedimiento: procedimiento abreviado pleno, ¿sí?, donde se acuerda incluso la pena, o el parcial, donde solo el acuerdo es sobre la responsabilidad penal del imputado, dejándose el debate de la pena para una cesura, ¿sí? Entonces, como les decía, en esta primera idea de aproximación, la reflexión es que el juicio abreviado en la provincia de Tucumán se ha convertido en el motor principal del sistema de justicia penal. Respecto de la segunda idea que pretendo desarrollar, es enfocarme en la gestión de pobreza, la coerción sistémica y la vulnerabilidad, ¿sí? Desde la óptica de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia Católica, este uso masivo del juicio abreviado se entrelaza con, al menos, un tema central, que es el de la exclusión social, y opera como un mecanismo de control social selectivo. Esto ya lo han dicho los colegas que han hablado previamente, ¿sí? Este sistema penal argentino históricamente ha sido discriminatorio, ha sido violento y se ha caracterizado por aplicar de manera generalizada la prisión preventiva. Y ese abuso, por ejemplo, en la prisión preventiva, algo que mencionaba el doctor Rusconi en su análisis, esta prisión sin juicio funcionó como la principal herramienta de coerción perdón, herramienta de presión y de coerción sistémica. Un imputado detenido, generalmente un joven sin empleo o de barrios populares, se ve forzado a aceptar un acuerdo, renunciando a juicio oral, a cambio de recuperar su libertad con una pena menor. Esa es la situación que se repite permanentemente en los casos de juicio abreviado. La pastoral carcelaria argentina confirmó que que la inequidad es la causa de los males sociales, siendo la cárcel una realidad que golpea principalmente a los más pobres y vulnerables. Personas en prisión con escasos recursos económicos y educativos son más susceptibles de ser captadas por un sistema punitivo que, como decía San Oscar Arnulfo Romero, muerde a los descalzos. En este sentido, la utilización de la prisión preventiva en combinación con el juicio abreviado desnuda las funciones latentes y punitivas que tiene el proceso penal, quebrantando por completo el sistema de garantías. En esto sí, no encuentro otra explicación, ¿sí? La tercera idea que me interesa tocar tiene que ver ya con las garantías constitucionales dentro de lo que es el procedimiento del juicio abreviado, en particular la nulidad que podría darse por vicios del consentimiento. No voy a repetir los análisis que ya se dieron, en especial acerca de la constitucionalidad del juicio abreviado o no. Voy a quedar con un análisis de la realidad. El juicio abreviado o el procedimiento abreviado es una realidad, y por tanto mi análisis se va a centrar en esa realidad, ¿sí? Y en esa realidad la cuestión principal es determinar si es constitucionalmente admisible aplicar una pena sin la realización de un juicio previo. Y si bien las garantías son renunciables, o al menos desde un concepto que presenta Alberto Binder en su última obra, si bien las garantías son renunciables, evitando el paternalismo impropio de la visión de derechos humanos, dice Binder, la renuncia solo es válida si se realiza sin vicios del consentimiento o sin sospechas de mal asociamiento técnico. Esto lo había referido la doctora Delgado también cuando analizaba la defensa eficaz. Respecto al consentimiento libre e informado de los vulnerables, en contextos de pobreza y desigualdad estructural, la presunción de que el imputado otorga un consentimiento libre y suficientemente informado antes de renunciar al juicio oral y aceptar la responsabilidad penal se vuelve insostenible y altamente problemática. Primero, por vicios de consentimiento por coerción tácita. La coerción no siempre es explícita, puede ser sistémica. La amenaza velada de una pena más grave por la incertidumbre de un proceso judicial que puede demorar años si se opta por un juicio oral ejerce una presión psicológica que el sistema procesal ejerce especialmente sobre el detenido. Compensar esta fuerte desventaja mediante una regla que fuerce el juicio formal es un enfoque equivocado. En su lugar, se debe dotar a la defensa de suficiente fortaleza para ejercer su rol autónomo. Coincido en este análisis con lo que había anticipado también la doctora Delgado acerca de las capacidades de la defensa para ejercer su rol. En esto es frecuente ver, al menos en mi jurisdicción, yo como juez de impugnación me toca muchas veces controlar decisiones de colegas que están en el colegio de jueces y veo cómo los fiscales vienen con pretensiones punitivas, al menos en los requerimientos de apertura de juicio, muy altas, y luego en los juicios abreviados los acuerdos de pena son por penas sensiblemente más bajas. Y se verifica esto que acabo de mencionar, ¿sí? Esto de los vicios del consentimiento por coerción tácita. En segundo lugar, la falta de información suficiente. También se documentan casos a nivel nacional, esto ya donde se omite informar, por ejemplo, a imputados migrantes sobre consecuencias de aceptar la condena mediante el juicio abreviado. Por ejemplo, la expulsión. Pasó en mi jurisdicción un caso, por eso lo menciono, lo que vicia el elemento esencial del consentimiento.
El derecho fundamental del acusado a ser tratado con igual consideración y respeto se ve vulnerado si la decisión de renunciar al juicio solo se basa en la ignorancia o en un asesoramiento deficiente. Desde la perspectiva constitucional, la validez del acuerdo está directamente ligada a la ausencia de coerción. En el modelo propuesto por el Papa Francisco, la justicia debe ser empática y atenta a los últimos y a su integración, debe garantizar a toda persona un recurso efectivo en pie de igualdad. Si la pobreza impide el verdadero diálogo y condiciona la renuncia a derechos fundamentales, el juicio abreviado debe ser rechazado. La cuarta idea sobre la que voy a presentar algunos conceptos tiene que ver en realidad, respecto a la garantía contra la autoincriminación y la carga de la prueba, ¿sí? El juicio abreviado es criticado por ser un mecanismo que se alinea con el proceso inquisitivo, donde el fiscal negocia la pena y a veces prescinde del control judicial. Este es un problema en la provincia de Tucumán, el control judicial respecto a algunas decisiones a las que se encuentra facultado el Ministerio Público Fiscal, en especial cuando se trata de procesos composicionales. Pero retornando sobre el juicio abreviado, acá vamos a sentar mi posición sobre lo que es la garantía constitucional contra la autoincriminación, que prohíbe fundar una condena basándose solo en la admisión de responsabilidad por parte del imputado. El imputado goza de inmunidad en su declaración y su silencio mendacial no debe crear una presunción en su contra. En sistemas adversariales, el juez debe asegurar que la culpabilidad se construya jurídicamente y adquiere estado de certeza. En el contexto de un juicio abreviado, surge una dificultad interpretativa. Si bien el Código Procesal Penal reformado indica que la sentencia condenatoria no puede pronunciarse exclusivamente sobre la aceptación de los hechos, los críticos señalan que la sentencia se basará indefectiblemente en las constancias de la investigación preparatoria que fueron incorporadas sin el debido contradictorio. Esta es una cuestión que también pude advertirlo. Hace tiempo fui invitado por la Corte de Salta a trabajar con colegas salteños que estaban procurando implementar un sistema de audiencias adversariales para juicio abreviado y se podía palpar claramente esta problemática. Es imperativo que el juez verifique la existencia de pruebas suficientes informadas por el Ministerio Público para evitar que la condena se base solamente en el reconocimiento del imputado. La sentencia abreviada sin debate probatorio representa una verdad procesal limitada y sesgada. La carga de probar la culpabilidad recae estrictamente en el acusador y no debe ser aminorada en el juicio abreviado sin reducir la valoración del daño moral. Permitir la condena sin pruebas suficientes, más allá de toda duda razonable, es incompatible con el principio de dignidad y el derecho a la protección de la inocencia jurídica. La última idea sobre la que me voy a despedir, y ya voy a ir cerrando mi presentación, tiene que ver con la necesidad urgente de indicadores estadísticos desagregados que permitan hacer un análisis más profundo sobre la problemática del uso del juicio abreviado. Y en este sentido, la afirmación es de que existe un vacío estadístico que impide un análisis profundo de la selectividad del sistema penal y del impacto de los juicios abreviados. Los informes de gestión del Ministerio Público Fiscal, al menos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, demuestran la capacidad de recolectar datos sobre existidos, formas de finalización, incluyendo los juicios abreviados y su relación con la elevación a juicio. Sin embargo, esta información debe ser ampliada y desagregada para poder controlar la operatividad del juicio abreviado. Se requiere elaborar o diseñar indicadores estadísticos desagregados que permitan monitorear, por ejemplo, primero, casos resueltos versus casos rechazados. No basta con saber cuántos casos terminan en juicio abreviado. Necesitamos saber la tasa de rechazo del juicio abreviado por parte del juez, control judicial. Y más crucial aún, los motivos de tales rechazos: insuficiencia probatoria, vicios del consentimiento, inconstitucionalidad de la pena. En segundo lugar, indicadores sobre el contexto del imputado. Los datos deben ser desagregados también por situación de detención del imputado al momento de suscribir el acuerdo, situación socioeconómica y si la sentencia resultó en libertad efectiva, lo que actualmente se lamenta no está disponible a nivel nacional. En tercer lugar, tendría que tratarse de la elaboración de indicadores estadísticos sobre comparación de penas. Es necesario comparar la pena acordada con la pena que el fiscal hubiera requerido en un juicio oral pleno y la que el juez impone finalmente para evaluar la existencia de una verdadera negociación y desterrar así la coerción. Sin estos indicadores, el juicio abreviado seguirá siendo una caja negra que dificulta el control sobre el posible uso extorsivo del procedimiento, especialmente contra los sectores más vulnerables. En conclusión, el juicio abreviado en su aplicación masiva en jurisdicciones como Tucumán no es una solución, sino es un problema estructural que perpetúa y gestiona la desigualdad social. Su uso preponderante evidencia, su uso preponderante, perdón, evidencia un sistema que privilegia la eficiencia y la reducción de costos a expensas de garantías constitucionales
de los más débiles, utilizando la prisión preventiva como palanca de coerción. Como se señaló, la justicia debe buscar la rehabilitación y la reinserción y no limitarse al castigo. La Iglesia llama a la sociedad a construir el país con otros niveles de igualdad e integración, sin personas excluidas del mundo de la ley y de los derechos. La única manera de legitimar el juicio abreviado en un Estado constitucional de derechos es garantizar que el consentimiento sea genuinamente libre y sin coerción sistémica, especialmente cuando la pobreza y la exclusión hacen al imputado altamente vulnerable. En segundo lugar, la condena se funde en la prueba suficientemente verificada por el juez y nunca exclusivamente en la mera admisión del imputado, honrando la protección de la inocencia jurídica. Y en tercer lugar, se implementa un riguroso sistema estadístico público que monitoree el uso y el rechazo del juicio abreviado, permitiendo a la sociedad y a los operadores jurídicos evaluar si esta herramienta sirve a la justicia o simplemente disfraza la selectividad y la ineficacia. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿te escucha ahí? Bueno, muchísimas gracias. Vamos de Tucumán a Jujuy ahora. Y vamos a escuchar a Luis Ernesto Camada. Se desempeña como juez en función de juicio en la provincia de Jujuy. Anteriormente fue juez de menores en la misma jurisdicción. Ha sido vocal de la Sala 2 de la Cámara en lo Penal de la provincia de Jujuy y ha tenido destacada participación institucional y normativa. Integró la comisión redactora mixta del Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy, la Ley 5.620, representación del Colegio de Magistrados y fue miembro del Grupo de Trabajo Local para la redacción del Protocolo de Acceso a la Justicia de niños, niñas, víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos. Así que le doy la palabra, doctor Camada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a tratar de ceñirnos al tiempo concedido, tal como lo marcara hace un segundo Edgardo también al iniciar su elocución. En este sentido, me he planteado lo siguiente y me he planteado hacer esta pregunta para iniciar la exposición. eh, Porque el rol de los jueces en el juicio abreviado me conduce a preguntarme aquello que fue en algún momento el latiguillo de alguna vieja película de los años 70. ¿Qué pretende usted de mí? Seguramente aquellos que son grandes, son mayores, que peinan canas o ya no peinan directamente, se acordarán de esto. No vamos a profundizar dónde se escuchó esa pregunta, pero me parece que ahí está el grave problema de los jueces ante el juicio abreviado. Y como esto es parte también, es una consecuencia de una cuestión que se vuelca en la sociedad, porque no es exclusivamente jurídica, sino social, porque hemos escuchado en la mesa anterior cómo repercute la vulnerabilidad, el problema social, cómo de hecho el doctor Maximiliano Rusconi recordó aquella vieja... aquel viejo señalamiento de la selectividad que tiene el derecho penal, pues sí, hablemos de eso, digámoslo con todas las letras. Y sin duda, alguien que supo plantearlo en esos términos fue el Martín Fierro, cuando por allí dijo algo como la ley Estela de Araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Bien, palabra más, palabra menos es por ahí por donde venimos, así que ya hemos develado cuál es el sentido de lo que vamos a decir. Ahora bien, me parece a mí, tengo esa impresión, que cuando hay poco para decir, se habla mucho. En este sentido, y vamos a plantearlo en estos términos, sin ninguna duda, esto es política criminal que decide sobre quién y a quiénes perseguir, qué conductas perseguir, y lo elige de una manera como es el juicio abreviado, una de sus variantes, lo eligió de una manera bastante expeditiva, por darle algún nombre más o menos
más o menos aceptable. También hay que tener en cuenta que en esto Binder es claro cuando dice que es quizás la mejor expresión de la adversarialidad porque ahí se sienta el fiscal con el imputado y su defensor y son los que generan la decisión o lo que luego va a ser la decisión a través de ese acuerdo. Hasta ahí todo bien. Pero la pregunta me parece a mí que hay que plantear es a quién le sirve el juicio abreviado. Y me permito juntar los 5 dedos de la mano y moverlos de arriba hacia abajo preguntándome a quién le sirve el juicio abreviado. Eh, es claro que el juicio abreviado ahorra tiempo, ahorra esfuerzo, ahorra recursos, está claro eso, está fuera de discusión. Eh, Porque, claro, desde ese punto de vista ahorrativo, por darle alguna calificación, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando que haya menos molestia para los testigos que estén pasando horas en la sala de espera antes de ir a declarar en un juicio. Estamos optimizando los recursos de los sueldos de jueces, fiscales, secretarios, defensores, que naturalmente tienen que ser convocados a la audiencia del personal de seguridad que tiene que acompañar al acusado cuando está privado de su libertad y nos buscamos una solución sumamente económica desde el punto de vista del tiempo y del esfuerzo. Y esto es optimizar recursos, lo cual desde un punto de vista utilitarista es absolutamente indiscutible. Pero escuchándolo al doctor Rucconi hace un rato, también me reverberó algo que me parece que nos estamos olvidando y es, ¿y qué hay de las garantías constitucionales? Eh, para esto recuerdo una expresión que puso el mismo doctor Rucconi en algún texto, uno de los tantos textos que tiene, cuando dice que las garantías son el no menos que. Ese es el punto, el no menos que, lo que no se puede aceptar por debajo de un determinado estándar. Perfecto, el no menos que. Pero esto me hace acordar, ya llevado al caso del juicio, a aquel sketch de Lelutier cuando cuentan la historia del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, que dice, yo de aquí no me muevo, y luego dice, pero 500 kilómetros más allá, él seguía, había huido 500 kilómetros más allá después de decir, yo de aquí no me muevo. Y creo que eso es lo que está pasando con las garantías constitucionales en este momento a través de la implementación irrestricta, ampliada, de manga ancha del juicio abreviado. Me parece que eso es lo que está pasando. ¿Y por qué está pasando? Eh, Porque creo, me parece que no nos estamos haciendo, cuando digo no nos estamos haciendo, me involucro naturalmente ahí, las preguntas metodológicas correctas, que deben arrancar por si puede prescindirse de la garantía constitucional del juicio común en aras de agilizar el dictado de causas. En alguna intervención en el ciclo del querido amigo Mario Velázquez, eh, se me ocurrió decir que la celeridad y la economía procesal, altar en el que se prenden todas las velas de aquellos que pretenden agilizar el proceso, sin embargo se están olvidando que la celeridad es un principio procesal de segundo nivel. Es en realidad instrumental a otro que podemos hablar de plazo razonable, podemos hablar de otros principios, pero la celeridad procesal por sí misma no se autoabastece como principio. Será en todo caso instrumental a otros principios, mucho más importantes naturalmente. Porque lo que pasa es que ¿dónde están las garantías resguardadas en esto? Una de las grandes dificultades que enfrenta el juicio abreviado es indudablemente que no hay debate sobre la prueba. No hay debate sobre la prueba. La prueba que hasta ese momento incluso es evidencia, no nos olvidemos aquella definición, aquella partición que hace entre otros el profe Rubén Chaya, cuando dice, ojo, la IPP está solamente nutrida por evidencia porque está destinada a convencer al fiscal si va a acusar o no. La prueba es la que está sometida a reglas epistemológicas como la confrontación para poder convencer a un tribunal si hay posibilidades de condenar a alguien o no. Es otra cosa.
Pero decíamos, en ese momento solamente se puede decidir sobre evidencia que encima es de baja calidad porque todavía no ingresó a un juicio oral, naturalmente porque se resolvió o se pretende resolver la cuestión por el procedimiento de juicio abreviado. Y además, no nos olvidemos que lisa y llanamente, y eso es lo que no tiene que pasar por alto, es que hay asimetría de poder. Dejémonos de creer en esa falacia de la igualdad de armas. El imputado, por más bien defendido, asesorado que esté, la igualdad de armas no es exactamente eso que estamos imaginando, una perfecta paridad. No lo es, porque el imputado y el defensor, y por lo general imputados vulnerables socialmente, que son los que llegan a la, como decía un viejo colega amigo ya fallecido, los ladrones de gallina, llegan al juicio abreviado prácticamente con todo el paquete hecho y con el moño atado. Entonces, la vulnerabilidad social hace mucho ruido aquí. ¿Y de qué igualdad de armas estamos hablando? Entonces, me parece que no hay que atarse a estas expresiones que pretenden simplemente eh, armar un discurso políticamente correcto para hablar de que ahí hay un diálogo entre iguales, un diálogo entre pares. No siempre lo hay. Es más, en la gran mayoría de los casos lo hay. He quedado perplejo leyendo algunos textos donde dice que esto es solamente, lo tengo aquí y no lo quiero mostrar, esto es solamente una parte del imaginario, el tener, el considerar que solamente llegan al juicio abreviado quienes están socialmente vulnerados de inicio. No, es cierto. Los que tenemos la función de juzgar, los vemos desfilar permanentemente y son personas que están socialmente vulneradas ab inicio, ya llegan así, llegan con evidentes desventajas frente al aparato del Estado, al aparato perseguidor del Estado. Además, hay otras cuestiones que me parecen a mí altamente relevantes. Por un lado, todo el mundo se desgarra las vestiduras, digo todo el mundo, aquellos que propician con énfasis la procedencia, la admisibilidad del juicio por jurado, del juicio abreviado. ¿Y cuál es el problema? Se habla permanentemente de situaciones que, entre otras cosas, dicen, no se puede uno valer solamente de la confesión del imputado para condenar. ¿Y esto qué implica? Implica que debemos atender a la evidencia que ha sido colectada. Ahora, ¿dónde se abre la discusión? ¿Qué tan profundo es el análisis que tenemos que llevar adelante de esas evidencias? Porque si nos metemos mucho los jueces a evaluar esa evidencia, a poner esa evidencia, nos estamos inmiscuyendo en el acuerdo que es de naturaleza adversarial, recordemos lo que dice Bindel por ahí, y ¿qué pasa? ¿Estamos entonces metiendo nuestras narices donde no nos corresponde? ¿Cómo que no nos corresponde? ¿Cuál es el límite? Solamente deben verificar los jueces la legalidad. Perfecto. ¿Y la constitucionalidad qué? ¿Dónde está la constitucionalidad, que es lo mismo que decir garantías? ¿Que los jueces deben permanecer sordos y mudos? Ah, pero los jueces no pueden ser solamente meros escribanos. Pues entonces, ¿qué quiere usted que haga? Si usted me está diciendo que no debemos ser meros escribanos homologadores de los convenios que ya vienen armados, hechos de esta manera, solamente deben limitarse a verificar que la voluntad del imputado sea una voluntad libre. ¿De qué libertad me hablan si muchas veces los imputados llegan coercionados en su libertad y ellos están valorando, firmo esto y me voy a la calle, firmo esto y recupero la libertad? Claro, la igualdad de armas te la debo, la simetría de poder te la debo. Me parece que hace demasiado ruido como para alegremente ponernos a sostener que el juicio abreviado puede ser la solución. Sí, descomprime los tribunales totalmente. Ahora, ¿esto es suficiente motivo para olvidarnos de las garantías y además, entre otras cosas, y sobre todo lo más duro, olvidarnos de las funciones que debe cumplir el rol, que debe cumplir el juez al controlar si se han sumado elementos de evidencia que sean convincentes para condenar a una persona y encima sin el juicio correspondiente?
¿Por qué no meterle estas narices de los jueces en ese lugar? ¿Dónde está prohibido? ¿Dónde está vedado a los jueces hacer eso? Ahora bien, grave problema, gran agravio, creo que lo ha dicho con toda claridad la doctora Oman cuando presentó esta mesa, grave problema, porque cuando los jueces disponen algo que, según el sistema, y lo digo entre comillas, no deberían disponer, los jueces son cuestionados porque pareciera que están rompiendo esa balanza de la adversarialidad creada sobre la ficción de la igualdad de armas y que termina muchas veces decidiéndose una injusticia. Una persona coercionada por las agencias persecutorias del Estado y que llega libre a manifestar su voluntad. Poco y nada de creíble tiene este argumento. Por lo tanto, entiendo que el control de los jueces queda reducido a la legalidad. Los jueces deben motivar sus decisiones por mandato constitucional, pero no se establece en base a qué elementos, porque no pueden efectuar valoraciones probatorias profundas, a pesar de que esta ponderación es obligatoria, pues la sentencia no puede fundarse exclusivamente en el reconocimiento del acusado. Y los jueces solo valoran evidencia colectada en la investigación penal preparatoria de un peso acreditante relativo, porque no tiene la misma calidad. Si yo he pasado una sola imagen de PowerPoint, no sé si la tiene disponible la organización, y donde simplemente ahí muestro lo que entiendo que ahí está. Creo que ahí la están por mostrar, si tenemos suerte. Ahí resume todo lo que he tratado de decir en estos 14 minutos y 45 segundos. Eh, Ahí está. El deber ser, el deber constitucional de los jueces es motivar la sentencia, pero lo que es, hay una limitación del ámbito de decisión de los jueces a lo que las partes expongan. Hay que preguntarse sobre los límites de la adversarialidad. Por otro lado, no es válido motivar la sentencia solo en el reconocimiento del acusado, que es lo mismo que decir confesión. Pero por el otro lado, debe valorarse la totalidad de la evidencia y con qué profundidad. Los jueces solo tienen a su alcance la evidencia colectada en la IPP, pero los jueces entonces están sometidos a tomar una decisión sobre un elemento probatorio de menor calidad epistemológica y se habla de la verdad consensuada. Hay autores, he leído autores que llegan a decir que esto no es verdad consensuada. Esto es verdad consensuada. Esto no es verdad emergente del debate en el juicio oral y público. Eso está claro. Además, los jueces deben privilegiar el control de la constitucionalidad del acuerdo. Pero, sin embargo, solo deben indagar acerca de la legalidad. No nos olvidemos de la constitucionalidad, que es todavía más importante. Las garantías como objeto prioritario del control. Pero por el otro lado, lo que ocurre es invocar la formalidad como eje de atención primario. Solamente restringense a eso. Hasta ahí mi mirada, hasta ahí mi opinión sobre esta situación y el rol de los jueces en el juicio abreviado. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Camada. Bueno, volvemos a la ciudad de Buenos Aires con un representante de la justicia penal de Cámara de la provincia de Buenos Aires, Cámara Penal de San Isidro, el doctor Leonardo Gabriel Pitlernik, que además es doctor por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesor adjunto regular de la materia de elementos de derecho penal y procesal penal en la Facultad de Derecho de la UBA, es director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de esa facultad, y sus líneas de investigación incluyen situación carcelaria, enseñanza del derecho penal y la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Espero estar a la altura de los demás oradores. Bueno, hay algo que parece que es claro, que todos estamos un poco, que no nos gusta mucho el juicio de abreviado. Eso es lo que parece que venimos todos a decir un poco acá, ¿no? Es cierto que el juicio abreviado, al menos bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, tiene como características distintas en función de las diferentes
jurisdicciones del país, con lo cual las afectaciones o no al tipo de garantías, la formalidad con la cual se presenta o no un abreviado, si este abreviado es simplemente un acuerdo oral que los jueces homologan, o si este abreviado es en realidad una confesión, o el abreviado no es confesión, simplemente es la elección de un juzgamiento por un procedimiento escrito, hace que entonces que los procedimientos abreviados en algún punto tengan algo en común, pero que también tengan cierta disparidad, ¿no? Entonces, uno podría pensar, a lo mejor como una posibilidad de bifurcación, que el juicio abreviado, por un lado, es una válvula de presión en un contexto desigual, donde, como mencionaban también otros oradores, el Ministerio Público Fiscal no está en esta igualdad de armas que en general se menciona como como una de las características del debido proceso y también del acusatorio. Y por otro lado, el juicio abreviado como un mecanismo para sortear el control judicial, donde se ve más claro en ciertos, parece, juicios abreviados, donde las partes, al solamente presentarle al juez aquello que es conflictivo o que es conflicto entre las partes, pero sin la posibilidad de que el juez ingrese o la jueza ingrese un análisis más acabado de lo que ocurre en la causa, es evidentemente un quitarle espacio de actuación. Si lo que se hace es presentarle todo el legajo escrito, también hay una limitación porque no hay un juicio oral, pero sí es cierto que está trabajando sobre lo que todos los operadores están trabajando al mismo tiempo. Puede ser limitado, pero es una limitación distinta a el mero, o a esta tendencia que parece haber cada vez más acentuada, como decía Natalia al principio de la presentación, de una especie de homologación donde el juez se limita a hacer una especie de sello de goma, ¿no? Y esta idea del acusatorio parece estar muy ligada al acusatorio. No lo traigo ahora para discutir entre inquisitivo y acusatorio, porque ya no tiene mucho sentido discutir sobre eso. Pero sí es cierto que hay algo que nos venía en el acusatorio como modélico al momento de su implementación, que tenía que ver con que es el interés de las partes las que deben establecer aquello que es materia de litigio, que las partes son quienes entonces plantean a un tercero imparcial aquello que debe resolver y que el juez solo aparece como una especie de árbitro imparcial pasivo, digamos. Hay un autor norteamericano que mucho llama Posner que dice un rol maligno del juez, porque el juez se niega a saber más de lo que las partes le dicen y de esa manera el Estado se retrae en la posibilidad de conocer la verdad. Si bien el fiscal también es representante del Estado, en ese conflicto quien debe validar una verdad determinada, no una verdad desde el punto de vista epistémico o una verdad desde el punto de vista histórico, sino una verdad válida dentro del procedimiento, es el juez, ¿no? Y hay quienes vinculan, y yo creo que acá soy abogado, no soy sociólogo ni economista, pero, pero sí a mí me suena que hay algún parecido en la manera de pensar este acusatorio, que por otro lado muchas veces se toma como modelo el modelo norteamericano. No sé si ustedes lo vieron, pero hay muchos juez y jueza y funcionarios que van a Estados Unidos a ver el modelo norteamericano. Es raro, ¿no? El país que tiene más cantidad de presos en el mundo, a su vez adoptamos un modelo penal que no digo que por ese modelo penal tiene esa cantidad de detenidos, pero que podríamos pensar que a lo mejor algún vínculo puede tener. Y mencionaba que esta idea de que entre ciertas formas del acusatorio y el neoliberalismo parece como un poco conectada, esta idea de que solo las partes son las que mueven al aparato, el Estado es un Estado ineficiente, el juez tiene demasiadas funciones, dejemos que sea el interés y el mercado el que finalmente solucione los problemas, dejemos que sean las partes las que nos traigan el conflicto y en todo caso no nos lo traigan porque ya lo solucionaron. Y de esta manera lo que tenemos es en realidad esto que ya muchos dijeron en esta mesa, que es el problema entre eficiencia y garantías, ¿no? También lo voy a citar a Soso, porque es uno de los que hace trabajo empírico, esta idea de que a mí me pasa que yo pertenezco en algún punto también al mundo de los que defendían el acusatorio. Esta idea de que en el año 92, cuando decíamos, no, pues este Código Nacional atrasa 50, o sea, avanza 50 años respecto de los 100 que ya tiene, y necesitamos un modelo acusatorio, y uno trabajaba a partir de ese tipo de cuestionamientos al inquisitivo, que el inquisitivo era torturador, el acusatorio no, una serie de modelos que en algún punto también eran un poco binarios. Y lo que dice eso, y a mí lo que me pasa un poco es que yo que venía de ese universo, de repente me veo que en la manifestación hacia el acusatorio empiezo a acercarme a personas que no piden lo mismo que yo. Entonces, nota que yo, que pensaba que el acusatorio defendía las garantías, me encuentro con gente que dice acusatorio rápido, ahora ya en todo el país. Y digo, pero esto no es lo que yo teóricamente estaba pensando que era. Y lo que contaba Soso es que el acusatorio, que parece que tenía como tres patas, que por un lado era la eficiencia en el procedimiento, por otro lado la transparencia en la publicidad y por otro lado las garantías del imputado ante un tercero imparcial que decide, va como degradando esta última pata y la eficiencia va teniendo cada vez más importancia. Él, en el análisis de los
ciertos juicios abreviados en Santa Fe dice que lo que observa es un alto nivel de secreto y vulneración de derechos de los imputados, cuando en realidad el modelo tenía en realidad una especie de ilusión anterior de transparencia y garantía. El abreviado es un procedimiento que aparece en muchas legislaciones, en realidad es una especie de ahorro de trabajo, ahorro de pena también para los detenidos en algún punto, para cada detenido en particular. En Inglaterra estuve viendo que la regulación del abreviado, por ejemplo, uno puede abreviar, reducir un 30% de la condena, pero de la posible pena, pero a medida que avanza en el tiempo, cada vez el porcentaje que puede negociar es menos. Entonces, hay momentos donde solo se puede negociar el 10%, pero al principio se puede negociar el 30%. Y en cuanto, entonces, ¿esto qué genera? Claro, que la persona que está detenida genera presión. Marcelo García, un profesor de la facultad, dice, tiene hace mucho un trabajo escrito que a mí me gusta mucho, si alguien me escuchó una vez, lo cito porque es buenísimo. Él dice el juicio abreviado como habeas corpus. Él es defensor general de Matanza. Él dice, ¿qué hace el defensor con el imputado? Llegan y su suspensión de juicio a prueba, no quiero, le dice el fiscal. Nulidad del acta, no quiero, te ofrezco un juicio abreviado. Y entonces el imputado le dice, mira, te ofrezco un juicio abreviado y salís hoy. Y el imputado firma el juicio abreviado, entonces él dice, se transforma en un habeas corpus. No, no puedo recurrir a ningún otro elemento, hago un juicio abreviado y la persona se va en libertad. Hay una autora norteamericana que no conocía, pero que leí un texto de ella sobre abreviados que me gustó mucho el modelo, la manera en que cuestionaba qué pasaba con los abreviados con las personas detenidas. Decía, por un lado, el abreviado incentiva a aceptar en condiciones algún tipo de solución que me permita salir de prisión. Por otro lado, la persona que está presa claramente tiene una dificultad mayor para evaluar prueba de descargo. Si yo estoy preso por algún hecho delictivo específico, pero estoy en Florencio Varela, las posibilidades de conectarme con mi defensor o mi defensora y a su vez de buscar la prueba en el de mi defensa va a ser un poquito difícil. Después dice que hay una desmotivación de la persona que está detenida porque hay costos que ya los tiene, que no los va a tener cuando lo condenen. Dice el estigma, la pérdida del trabajo, la pérdida de contacto con su familia, la pérdida de sus ahorros, a veces la pérdida de su vivienda. Bueno, esto deja de ver a su familia, entonces dice, bueno, si yo hago un juicio abreviado, digamos, ya sé cuándo esto va a terminar, porque lo que dice que también ya se vivió el traslado estando detenido, ya se vio esposado estando detenido, ya tuvo un acostumbramiento, a lo mejor se pudo ubicar en un lugar de prisión donde está más tranquilo. Hay una mirada pesimista porque ya empezó a no resultar lo que yo pensé que iba a resultar. Tengo la posibilidad de tener una certeza con el abreviado de cuándo esto va a terminar, si no, no lo sé. Y después dice que también es cierto que quien no sabe de derecho ya tiene la experiencia de que hay estrategias defensistas que no van a servir y que probablemente no solo no sirvan, sino que me demoren la posibilidad de resolver mi situación. Pero entonces, ¿qué hace el juicio abreviado? Trabaja sobre esto que admitamos que ya lo teníamos antes del juicio abreviado. Porque hay algo que también me parece que tenemos que decir, es que en general el derecho penal en realidad se ensaña con lo más vulnerable. Estamos hablando del juicio abreviado como una de esas manifestaciones, pero no es que antes del juicio abreviado todo era maravilloso y ahora resulta que viene el abreviado a perseguir gente y antes no se perseguían pobres y ahora sí. Digamos, lo que pasa es que ahora tenemos un juicio abreviado que parece exacerbar esa situación, pero que, por ejemplo, en algunas jurisdicciones donde el juicio abreviado es escrito, es muy parecido al juicio anterior. Sumario policial, acusación, condena, y esto es lo que pasaba en el viejo Código de la Provincia de Buenos Aires. Había todo un procedimiento escrito, el juez le pasaba las partes y la sentencia se fundaba. Hoy hay sentencias en juicios abreviados que se fundan en el sumario policial. O sea, no hay más nada que personas que de sus escritorios pasan un sumario a otro lado y después dictan una condena. Y lo que tiene entonces en las jurisdicciones donde se desformaliza, tiene para mí estas características especiales, digamos. Si yo pretendo que los jueces utilicen elementos de prueba fehacientes para poder llegar a una condena, necesito un sumario más formalizado, porque cuando el juez tenga que resolver va a necesitar prueba. Ahora, si yo desformalizo, entonces no voy a llegar. Entonces, si yo trabajo para un juicio abreviado en la provincia de Buenos Aires, formalizo la instrucción, que esto me va a servir para el juicio abreviado. Si yo hago anotaciones, el juez no va a poder condenar. Y cuando desformalizo y permito un juicio desformalizado, lo que tengo es un juez ausente, porque no puede controlar nada de lo que hay si este modelo otro de juicio abreviado es un modelo oral de solo negociación. Y en estos juicios, que son solo negociación, lo que hay es un problema que todos también sabemos, que es a quién le importa la verdad. Lo que decía Posner cuando cuestionaba lo que pasaba en Estados Unidos, se decía, el modelo continental
presenta un Estado comprometido con una verdad a la que quiere llegar, digamos. Por eso tiene un juez que controla aquello que pasa. No basta que una parte interesada se enfrente a otra y obliga al juez a decir algo sobre un litigio, sino que el Estado proactivamente ingresa para poder dictar una verdad, hablar de una verdad del pasado de una manera u otra en función de lo que entiende que está interesado y no que simplemente lo deja a las partes. Pero bueno, igual creo que tenemos un problema que es, perdón, nuestra queja autocomplaciente, ¿no? Porque a mí me suena, hablando de películas argentinas, me suena a Tres Empanadas de Brandoni. Todos somos funcionarios judiciales, ¿no? Tres empanadas, dice, pasame ese abreviado que te lo firmo de nuevo. Está muy mal este juicio abreviado, se violan todas las garantías, pero sigo firmando juicios abreviados. Entonces, hay un problema que estoy teniendo, porque si a mí me llega la causa con una persona que le pasó electricidad por el cuerpo, yo la nulifico. Me llega con un juicio abreviado y no las estoy nulificando. Hay algo que yo creo que tendríamos que pensar, que no tiene que ver solo con un discurso de derecho, sino por qué estamos haciendo lo que hacemos. Porque no, si no nos convertimos solamente en... eh, nos sostenemos en nuestro propio discurso garantista, pero sosteniendo un mecanismo que cuestionamos, pero que al mismo tiempo estamos todo el tiempo alimentando, ¿no? Entonces aquí tenemos que, me parece, pensar de qué manera podríamos tener otro juicio abreviado. Y de nuevo, ¿por qué lo hacemos? No caer en la trampa de que vamos a regular otra manera para que después, como contabas antes vos, venga el juicio criollo. Entonces, está prohibido, digamos, negociar una pena más alta. Bueno, no importa, porque van a ir a los tribunales y van a hacer un juicio criollo. Bueno, está prohibido, por ejemplo, una posibilidad que planteaba Brusone cuando apareció el juicio abreviado en el Código Procesal Penal Nacional, era uno de los pocos profesores de la Facultad de Derecho de la UBA que defendía el abreviado. Él decía, no, y porque es juradista, entonces decía, yo no puedo tener jurado para todo. ¿No? Como no tengo jurado para todo, tengo que buscar formas alternativas, y el abreviado es una. Y él decía, por ejemplo, me acuerdo, era fiscal en ese momento, no, yo no requiero más pena en el abreviado, tengo un compromiso de que no voy a pedir más pena en el oral. Bueno, ese podría ser no digamos, una ideal de un fiscal, sino una regla, ¿no? Claro, habría menos abreviados, pero justamente estamos diciendo que el abreviado incentiva una negociación espuria. Entonces, bueno, no la incentivemos. Tengamos, por ejemplo, como decía recién Maxi respecto del código de Mayer, juicios abreviados solo para delitos, por ejemplo, que no tengan prisión o que puedan tener condena condicional o que tengan multiinhabilitación, o tengamos... Después hay diferentes variables, porque la sensación que tengo es que lo que no puede haber es... Yo creo que debe haber formas alternativas de cerrar los procesos. ¿Qué pienso yo para que haya menos que abreviados? Alimentar todo lo que tiene que ver con situaciones de suspensión de ejecución de prueba, de disponibilidad de la acción, etcétera. Pero bueno, estamos en un país de una inflación penal terrible y que justamente estamos ahora en un momento de despegue. No sé si vieron la estatua de Yuri Gagarin en Rusia, es así, parece que estamos como yendo cada vez más para arriba con todo esto de las penas y me parece que va a ser medio difícil, pero una posibilidad es no sacar de derecho penal, sacar alternativas de cierre de conflictos no punitivas a la mayor cantidad de hechos. Pero si sigo teniendo hechos que no voy a poder juzgar todo de la misma manera, y si hay un momento en que al defensor le puede convenir un juicio abreviado, si hay un momento que el juicio abreviado puede ser razonable, una persona que la filmaron y dice, bueno, ¿para qué voy a ir a un juicio? Estoy filmado, me están viendo. Entonces a lo mejor podríamos pensar formas de abreviado que no sean violatorios de garantías. Es muy difícil ir contra el juicio abreviado en el caso particular, porque en el caso es un fenómeno raro, no raro, debe haber muchos así, es perjudicial socialmente, pero es beneficioso para la parte que lo plantea. El tipo que está preso se va antes a su casa. El fiscal tiene menos trabajo y el juez tiene menos trabajo. Entonces, no lo va a hacer en ese caso. No sé, a lo mejor se puede pensar como acción colectiva, como acción sin sujeto determinado, porque si no, no hay manera de luchar contra el abreviado, porque en cada caso concreto beneficia, es como si fuera la droga, digamos. Claro, cada uno no la puede, nadie la puede largar, todos saben que saben, pero no la puede largar. Entonces, lo que me parece es que las soluciones tal vez sean estas: regular juicios abreviados mucho más acotados. Claramente, alguien lo dijo en la mesa anterior, reforzar a la defensa. No puede haber un juicio abreviado donde la defensa pública esté debilitada porque le falta infraestructura, porque le faltan suelos suficientes o personal suficiente. Esto hace que el juicio abreviado claramente siempre sea un juicio sin igualdad de partes. Entonces, me parece que lo que nos queda un poco es pensar un poco esto, pero luego de nuevo, esto lo largo como duda, porque el juicio abreviado
es una picadora de carne hoy, pero es algo que el sistema tiende a hacer. Entonces, creo que en un momento tendremos que sostener este discurso de derecho, pero empezar a pensar por qué lo hacemos o qué podemos hacer para hacerlo de una manera distinta, porque parece que inevitablemente lo seguimos reproduciendo. Y esto yo no tengo una respuesta para esto, pero más invitaría a que lo podamos pensar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pitlatnik. Y ahora volvemos a Tucumán y le voy a dar la palabra al juez Mario Velázquez, es juez penal en el Centro Judicial de Monteros, Tucumán, una extensa trayectoria en el Poder Judicial y la Administración Pública Provincial en áreas de salud, desarrollo humano, justicia y gestión legislativa. Ha liderado programas sociales de reforma institucional y de capacitación, ha participado activamente en iniciativas académicas y de formación judicial a nivel nacional e internacional. Además ha sido docente, jurado en concursos de magistratura, disertante en congresos y jornadas sobre derecho penal, educación judicial y cibercrimen. Bueno, le doy entonces la palabra para cerrar esta jornada a Mario Velázquez. Hola, buenas noches a todas y todos. Eh, la verdad que no sé qué expresar después de todo lo que escuchamos. Simplemente voy a refrescar algunos conceptos que me parecen que han sido importantes y que aparecen como disparadores. La jornada que ustedes han armado, realmente el título, el juicio abreviado como herramienta de gestión de la pobreza y la desigualdad, una solución o un problema estructural, yo le agregaría simplemente para ser disruptivo una solución del operador en esta coyuntura, el juicio abreviado, de los operadores. Pero no quisiera empezar la conferencia sin recordar a quien se debe el nombre del instituto en el cual hoy estamos presentes. Fray Bartolomé de las Casas fue nada más y nada menos que uno de los primeros precursores de la protección de los derechos humanos, y lo hizo nada más y nada menos que renunciando a sus encomiendas, el grupo de indígenas que se les concedía como colonizador y evangelizador, para que trabajen para él, y pasando a proteger a los mismos, comenzando su cruzada en defensa de los nativos y denunciando las atrocidades y vejaciones que recibían los pueblos originarios. Su trabajo fue el puntapié inicial de la promulgación de las leyes nuevas alrededor de 1540, que fueron de las primeras leyes que protegieron a un grupo de personas específicas ante el abuso que la mayoría les infería. Claro está, la discusión sobre el respeto y la aplicación de las leyes nuevas es distinta. Pero Fray Bartolomé de las Casas ya hace 5 siglos se dio cuenta de algo que sucedía. Sucede y lamentablemente seguirá sucediendo el abuso y la violencia del poder hacia los más débiles. Por más que esté revestida de normas e instituciones, no deja de ser un abuso y violencia, y no deja de atentar contra lo único que nos hace diferente a todos los demás del reino natural, nuestra dignidad humana. Y el Papa Francisco, obviamente, quizás la persona más destacada del último siglo de nuestro país, tenía una visión muy clara sobre este fenómeno. Por esa razón, creo, eligió apadrinar esta institución porque se dio cuenta de la importancia de Fray Bartolomé de las Casas. Yo la verdad que soy un convencido de que nosotros no podríamos hablar de un modelo de enjuiciamiento o de lo que nos pasa en el Poder Judicial sin hacer un análisis sobre la propia realidad en la que jueces, fiscales, defensores, abogadas y todas las disciplinas convivimos. Esta realidad hoy nos pone en un lugar donde la salud pública, los jubilados, los trabajadores, el comercio, la industria, la educación, los sectores sociales, vienen bastante, a mi criterio, vapuleados. Y sin hablar de los fenómenos que está produciendo lamentablemente el narcotráfico, y a lo cual una de las personas que primero habló hizo alusión a la cantidad exponencial de lugares de contención para nuestros jóvenes. Frente a esa realidad, entiendo que
los ciudadanos tenemos dos opciones particularmente. Una, involucrarnos en la misma, y la otra, naturalizar lo que está pasando. En el ámbito del Poder Judicial es exactamente igual. Hay, por suerte, en el Poder Judicial hay muchísima gente que tiene mucho empuje, muchas ganas, mucho compromiso, pero también hay mucha gente que tira para atrás y que no quiere salir de la zona de confort y que cuando aparecen las luminarias de nuevos modelos, no nos animamos a arrimar una visión crítica sobre nuestro trabajo. Yo no quiero ser para nada autorreferencial con ustedes. Mucha gente sí sabe de esto. En el año 2024 yo presenté un librito que se llama Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. Esa rendición de cuentas no tiene más sentido que un ejercicio democrático, porque yo considero que los jueces debemos rendir cuenta de lo que hacemos. Lo hice con el anterior sistema y en este, dada la posibilidad de tener la información mucha más mecanizada y de mejor calidad, hicimos con quien me colabora como asistente de doctrina y jurisprudencia esta rendición de cuentas a los fines de determinar los datos empíricos que nos permitirían a nosotros buscar qué tipo de soluciones necesita la gente, no qué tipo de soluciones necesito yo como juez o qué solución necesita el fiscal en particular, sino particularmente no solo teniendo una visión endogámica, sino sobre la afuera. Casi todas las provincias desde hace mucho tiempo entraron en aplicar modelos sobre los cuales no vale la pena discutir y creo que todos estamos en condiciones de reafirmar. Nadie quiere un sistema inquisitivo en los términos en los cuales se conocía y en los cuales Maximiliano Rusconi lo explicó con tanta claridad. Ahora, los nuevos modelos de enjuiciamiento tienen una ventanilla de venta, por así decirlo. Y en esa ventanilla de venta, todos los que escuchamos cuando se iban a poner en funcionamiento estos nuevos modelos, el gran momento era, bueno, se acabó el oscurantismo, van a aparecer los juicios orales y públicos, se acabaron las puertas giratorias, mayor transparencia para todos, las audiencias, la publicidad, la contradicción, la inmediación, en fin, todas las cuestiones que obviamente uno podía destacar y que vale la pena que yo defiendo también en ese sentido. Pero todo lo que uno puede a veces elucubrar desde el punto de vista de la norma, no resuelve lo que le pasa a la gente. Y lamentablemente tengo que decir, luego de 4 años de funcionamiento de un modelo en este sistema donde está clara la división de funciones, donde aparecen las oficinas de gestión de audiencia, donde los juzgados dejaron de ser esa superestructura y en la cual se discutía de que el juez delegaba su función en la ordenanza y que no miraba las cosas, para estar en la sala de cara a la sociedad resolviendo en el hoy y en el ahora. Pero claro, esta era una parte de esta historia y nos olvidamos de las otras partes que son tan importantes para poder llevar adelante un modelo como el que se pretende. Y me refiero particularmente a que este sistema necesita jueces, fiscales y defensores en una cantidad más o menos suficiente para hacer frente a lo que nos habíamos obligado a hacer o por lo menos a lo que se vendía. El discurso de la delegación de funciones de manos del juez, lamentable y tristemente, pasó a ser una realidad. El doctor Sánchez dijo algo que yo hice referencia al comienzo de la implementación de este sistema. Las observaciones que yo voy a terminar de establecer hoy las dije en el momento procesal oportuno, creo, antes de que se ponga en funcionamiento un modelo de estas características. Estos modelos, necesariamente, por la experiencia de otras provincias, porque Tucumán arrancó con este modelo allá por el año 2019, ya habían tenido un impacto que se podía medir en otras jurisdicciones. El impacto en el sistema penitenciario
el impacto en los centros de tratamiento de adicciones, lo que pasaba con las policías, que son las que nutren a los fiscales de la información para llevar adelante a la investigación penal preparatoria. Eh, y por sobre todas las cosas, todos sabíamos, todos sabíamos, sin excepción, que en los lugares donde esto se estaba aplicando, el juicio abreviado había tenido una preponderancia sustancial. Y el ejemplo que yo puedo determinar con este informe de rendición de cuentas, a diferencia de lo que expresó el doctor Sánchez, y que es cierto, la Corte Tucumana tiene una nómina general de cuántas condenas se hicieron en estos 4 años o 5 de vigencia del modelo, y las mismas se estipula que se cuadriplicaron. En el caso puntual del centro judicial donde yo trabajo, cada vez que yo hago un juicio oral y público, determino 28 condenas a través de un proceso abreviado. El número es determinante y lapidario en ese sentido. Eh, y en este aspecto también les quiero decir que el juicio abreviado tiene un momento previo que generalmente se realiza en espacios cerrados, sin público, entre, en el mejor de los casos, el fiscal y el defensor. La realidad es que creo, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, que se realiza generalmente entre los auxiliares de fiscales y defensores. El rol del juez se relega al momento de aceptarlo o rechazarlo, con el riesgo inclusive de que se oculten determinadas evidencias que hayan sido dejadas de lado a los fines de que el juez determine fallar de determinado lugar. El diseño de los sistemas procesales vigentes ponen en manos del Ministerio Público Fiscal, y obviamente está así, la dirección de la investigación penal, la facultad de acusar, la de no acusar, la de avanzar con la investigación, la de no hacerlo, la facultad de pedir el mínimo de pena o el máximo de pena, la facultad de enrostrar una sola figura penal, varias o muchas. En la misma esencia del acuerdo hay una desigualdad intrínseca, al igual que lo que sucede cuando uno trabaja en una empresa y va a negociar un sueldo con el dueño. Uno tiene, por llamarlo de alguna manera, el poder de fuego y el otro, en el mejor de los casos, solo puede defenderse. Cuando a un imputado se le ofrece la posibilidad de acordar un juicio abreviado, esa posibilidad la ofrece el órgano de acusación, que tiene una estructura y un presupuesto absolutamente disímil con la persona que tiene enfrente y su defensor, ya sea público o privado. Del otro lado, hay una persona a la que nada más y nada menos se la va a acusar de uno o varios delitos, se la amenaza con una pena que generalmente está infladísima en relación a la gravedad del hecho y a las pruebas reunidas, ya que se aplica el fenómeno conocido como la sobreacusación. El 42% en mi jurisdicción del total de los juicios abreviados, al momento de negociar un acuerdo, el imputado se encuentra privado de la libertad. Este dato refleja, sin lugar a dudas, que es la presión, sin más, que la propia privación de libertad tiene la persona que lo compele al acusado para aceptar el ofrecimiento. Como siempre lo manifiesto en las sentencias que se arriban mediante este proceso, una de las principales ventajas que obtiene el acusado es recuperar la libertad. Las condenas condicionales representan el 70% de las condenas arribadas mediante este instituto. En un cuarto de las audiencias de juicio abreviado, es decir, el 25%, ya existe un requerimiento de elevación a juicio, lo que quiere decir que el imputado ya conoce de antemano cuál es la pena máxima que puede recibir en caso de ir a juicio. Y si no hay requerimiento, siempre existirá la amenaza de que si no arregla tal pena, lo que el Ministerio Público Fiscal va a solicitar en el juicio será el doble o el triple. Esto también es usado como un elemento de negociación entre el Ministerio Público, el imputado y la defensa. En la totalidad de los juicios abreviados arribados, existiendo una requisitoria de elevación a juicio,
¿saben qué? Se acordó una pena inferior a la pretendida por el Ministerio Público Fiscal o con una modalidad más favorable. En consecuencia, los jueces debemos estar sumamente atentos a los reconocimientos de culpabilidad, que los mismos no sean la consecuencia de una práctica coercitiva para superar la voluntad de la persona y lograr que acepten los acuerdos ofrecidos y reparar sobre la auténtica voluntad y el conocimiento informado de la persona que acepta declararse culpable de un delito y sobre el que se va a aplicar una pena, voluntad que no debe limitarse a contestar las preguntas que el juez le hace en la audiencia, sin ahondar en que el imputado haya comprendido cabalmente las consecuencias procesales y extraprocesales que el acuerdo le generará y principalmente que tiene el derecho al dictado de una condena y que se discuta en un juicio oral y público. Yo advierto, luego de 4 años y medio de ejercicio en el modelo oralizado, de que como consecuencia de esta realidad abrumadora de la aplicación del juicio abreviado, en la audiencia de formalización y de formulación de cargos, me tomo 5 minutos para exhortar al fiscal y al defensor a que le explique al imputado desde el momento que acaba de ser acusado en la audiencia de formalización y formulación de cargos, qué tipo de expectativas puede tener en el marco de un proceso penal. Y esto lo empecé a implementar para que cuando ya llegue a otro juicio abreviado, le pueda preguntar al imputado si al mismo, en el caso de que me trate resolver una condena de ejecución condicional, preguntarle si le explicaron de la suspensión del proceso a prueba, si le explicaron de la reparación, porque de eso se trata también, no es vení, firmá el acuerdo, te vas condenado, te vas en libertad y acá me saqué el problema de encima. Esto también es un análisis que creo nos debemos los operadores que trabajamos en cualquier poder judicial de cualquier provincia. El juicio abreviado no puede prescindir ni sustituir la verdad histórica por una otra construida mediante un consenso de parte. La sentencia que se dicte a consecuencia del acuerdo debe fundarse en las pruebas recogidas en la investigación penal como si de un juicio oral y público se tratara, y no en la confesión que pudiera haber prestado el acusado. Coincido con Adrián Martín en el sentido de que el fiscal y el defensor renuncian al juicio oral y público, pero el juicio sigue presente, porque ningún juez podría acusar sin acusación, sin defensa y sin las pruebas que lo sustenten. Esto nos obliga a que el acuerdo que se nos presente afinemos la puntería, y que en definitivamente uno puede entender que el juicio abreviado es una herramienta útil, pero que debe aplicarse con suma cautela para evitar que se convierta en una vía de condenas cuasi automática y desprovista de garantía, priorizando la calidad de la resolución. Y esto nos obliga a que los jueces no nos quedemos únicamente con lo que dice la letra de la ley específicamente en relación al acuerdo. Debemos realizar un análisis más profundo, un análisis basado en principios, en derechos y garantías que tiene el ser humano. Y hago un especial énfasis en ello debido a que ya lo expresaron algunos colegas. Muchos sostienen de que el rol del juez ante el proceso o modelo acusatorio tiene un rol limitado, constreñido a lo que las partes han acordado, sin posibilidad de realizar ningún tipo de control extra o más profundo sobre la condena acordada, considerando que en caso de hacerlo, el juez se apartó de los límites fijados en los artículos que regulan el juicio abreviado. Inclusive muchos tribunales como de impugnación y cortes entienden en el mismo sentido, el juez como un escribano. Yo creo que nada más desacertado. Los primeros artículos de todo ordenamiento procesal generalmente expresan, como el tucumano, las garantías y derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, con jerarquía constitucional y en la Constitución de la provincia de Tucumán, son de aplicación directa, prevalecen sobre cualquier otra norma de inferior jerarquía e informan toda la interpretación de la ley y criterio para la validez de los actos del proceso penal.
cabe hacernos dos preguntas. ¿En qué norma del código está escrito que en un juicio abreviado la vigencia de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y los tratados están sujetas al acuerdo que las partes realizan? Y si la única y principal función de un juez, máxima en un momento de un juicio, es controlar que se respeten las garantías y derechos reconocidos en la Constitución y los tratados, ¿cómo no hacerlo ante un juicio abreviado, donde las partes ya acordaron de antemano la existencia del hecho, la participación del imputado, la calificación penal y hasta inclusive proponen la pena que le corresponda? En esto también hay, en muchas jurisdicciones, las partes eh, acuerdan condenar a una persona a 3 años y de ejecución condicional. La atribución de fijar la modalidad de la condena, hasta donde yo entiendo, es una cuestión que es una facultad absolutamente indelegable del juez. Pero resulta ser que cuando el juez, en la interpretación de ese acuerdo que le llevaron, eh, rechaza el acuerdo porque no comparte la pena que forma parte de ese acuerdo, generalmente se dice que se exorbitó porque esa era ya una condición del acuerdo y por lo tanto, si estaba dentro de los límites que la ley establecía, debía acogerlo favorablemente. Yo, la verdad, para ir cerrando, entiendo como conclusión de que eh, en la dogmática y en la norma y en el articulado, uno podrá encontrar muchísimas respuestas, pero como lo dije al principio, la norma no nos hace cambiar. Quienes cambiamos somos quienes trabajamos en el ámbito del poder judicial. Entiendo que en ese sentido, los jueces y operadores del derecho, en todo sentido, no solo debemos conocer la realidad social, sino comprometernos con ella, no como militantes de algún grupo particular, sino como pilares de un Estado democrático de derecho. Los múltiples cambios de paradigma que viene sufriendo nuestra sociedad deben ir acompañados también de un cambio de paradigma de jueces y operadores de la justicia, sin perder la independencia, la imparcialidad, la imparcialidad, la buena fe y la objetividad que debe primar en toda decisión judicial. Los operadores debemos fundar las mismas también en la realidad social y en las necesidades, justificaciones, carencias, características, cualidades, particularidades que cada persona tiene involucrada en un conflicto de índole penal. Una sentencia que resuelva solo aparentemente un conflicto es una sentencia que no sirve para nada, sino que ocasionó un gasto millonario al Estado y que probablemente sea el germen de un nuevo proceso judicial para satisfacer los intereses que no pudieron ser satisfechos anteriormente. Nuestra sociedad no puede permitir que existan operadores judiciales con un elevado grado de irresponsabilidad ética y moral, y ello no es solo para dar la apariencia de un poder judicial correcto, sino para aumentar la legitimidad de nuestras decisiones que se toman y por fundamentalmente ganar la confianza de la ciudadanía en los jueces. La independencia, la imparcialidad, la dignidad, la cortesía, la integridad, la transparencia, la buena fe, son características que debemos tener todos los operadores de justicia. Los operadores debemos tener un compromiso con la excelencia y un rechazo hacia la mediocridad. Ello significa, en primer lugar, que debemos propender a realizar nuestro trabajo cada vez más complejo, superando la lógica del trámite, que es lo que yo advierto que sucede con este modelo. Les quiero dar un dato. En este centro judicial, de la totalidad de legajos que ingresan al ámbito de los ministerios públicos fiscales, solo el 2,47% de casos terminan en una audiencia de formalización y de formulación de cargos. Solo el 2,47%. De ese 2,47% viene el otro número que está predeterminado, por eso sirve el dato empírico. De ese 2,47%, el 7,1% termina en un juicio.
el 7,1% de ese porcentaje al cual acabo de hacer mención. Razón por la cual entiendo, para ir cerrando, que los jueces no estamos para bancar un sistema, para ir con la corriente a donde los designios del poder nos lleven, poniéndonos de sombrero la Constitución y, en fin, los derechos y garantías de las personas que vienen a reclamar una solución de justicia, ateniéndonos a la voluntad de las partes como si fuera palabra sagrada. Todo lo contrario, debemos tener la valentía de decir lo que hay que decir en donde hay que decirlo y en el momento que hay que decirlo. Debemos evitar que los operadores usemos el juicio abreviado para transformar el Poder Judicial en una suerte de restaurante de comida rápida, de donde lo que importa no es el proceso, sino el resultado, donde no importan las garantías, sino las estadísticas, no importa la calidad, sino la cantidad y la rapidez. En palabras de Maximiliano Rusconi, que estuvo en el primer panel, la oferta adversarial ofrece muchos riesgos y chances visibles de convertirse en una nueva y tecnocrática fábrica de penas estatales, despersonalizadas, en serie, veloz, de bajo costo y con un artificial consenso comunitario. Finalizo con palabras del Papa Francisco. Para que la función judicial no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas nutridas en formación técnica, pero por sobre todas las cosas apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen. Solo así ninguna norma será un fin en sí mismo, sino todas estarán al servicio de las personas implicadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Se hizo tarde, pero no quiero dejar de preguntar si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de despedirnos. Estamos, a ver, ahí aparecen algunas preguntillas. Felicitaciones. Bueno, yo para cerrar quería simplemente agradecer enormemente a todos los expositores. Creo que este es el inicio de un trabajo que comienza en el instituto para reflexionar acerca de todo esto que hemos hablado hoy. Así que agradecerles enormemente a los participantes y a los expositores por haber estado aquí hoy. Así que bueno, buenas noches a todos y gracias.